Bien, hermanos, vamos a la palabra. Uy, Señor. Vamos a terminar a las 10 de la noche. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. El último versículo del capítulo 15. ¿Cuántos capítulos tiene 1 Corintios? Sin mirar. Sin mirar, dije. 16. 16 capítulos. Entonces el capítulo 15 sería el anteúltimo capítulo. En el anteúltimo capítulo Pablo va a abordar un tema que es muy poco hablado, muy poco predicado, y un tema muy importante y muy interesante, que es la resurrección. Amén. Pero vamos a comenzar leyendo el final del capítulo 15. Dice el capítulo 15, versículo 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ay, mirá qué justo lo que yo dije recién. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Lo leemos otra vez? Así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué empiezo leyendo el último versículo del capítulo 15? Porque pareciera que no tiene nada que ver con lo que dice anteriormente. Pero fíjense que esta sería la aplicación práctica de todo el capítulo 15, que son 58 versículos. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 58 empieza diciendo, así que. No sé si ustedes tienen otras versiones que me puedan ayudar. A ver, que lo puedan leer. ¿Cómo dice ahí? Por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? O sea, lo que viene diciendo. ¿Y de qué viene hablando? ¿Viene hablando de trabajo? ¿Viene hablando de la obra del Señor? No, viene hablando de la resurrección. Y yo quisiera, justamente porque Pablo lo menciona, y en ese contexto, porque hasta parecería que este versículo está fuera del contexto de lo que viene diciendo. Pero no, y ahora vamos a descubrir que tiene mucho que ver con el contexto de lo que viene diciendo. Muchas veces este versículo ha sido predicado fuera del contexto de la resurrección. ¿Y qué tiene que ver la resurrección? ¿A ustedes se imaginan qué tiene que ver la resurrección con esto que leímos? Si se imaginan, no digan nada, porque si no, yo no tendría sentido que predique. Amén. Pero vamos a ver, vamos a ir un poquitito más al principio del capítulo. En el versículo 3 Pablo les dice, ¿cuánto están leyendo el plan de lectura? Hoy leímos esto, hoy tocaba leer esto. Hoy terminamos con 1 Corintios, mañana empezamos en 2 Corintios. Les exhorto y les animo, hermano, que continúen con el plan de lectura bíblico, ¿sí? Amén. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después dice que apareció a los 12, apareció a más de 500, y después, ¿cómo? Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles. Y él dice que se le apareció a él como un abortivo, como el último de los apóstoles, y empieza a hablar de su ministerio. Pero en el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense qué importante que es entender este tema de la resurrección, porque la fe y la predicación del Evangelio están fundamentadas en la resurrección de Jesucristo. Amén. Yo sé que ustedes, si les pregunto si creen en la resurrección, más vale que me van a decir que sí, porque es lo que vienen escuchando y vienen aprendiendo mucho tiempo. Pero ¿vieron que poco hablamos de la resurrección?
¿Vieron? Siendo que la resurrección es algo fundamental en nuestra fe y en la predicación del Evangelio. ¿Vos querés decir algo, Nacho? Levantaste. Sí, o sea que nuestra esperanza, nuestra fe es que Cristo viene a buscar a la iglesia. Claro. Porque está vivo, resucitado. Exactamente. Ahora, yo me acordaba cuando Dios va a liberar a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro que hizo Moisés delante de Faraón? ¿Cuál fue el primer milagro? Los que están mirando la novela de Moisés. El bastón que se convierte en serpiente. Los magos y hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Y vieron que Satanás puede imitar muchas cosas. Hasta dice la palabra que los siervos de Satanás se disfrazan de ángeles de luz para confundirnos. Muchas de las cosas que Dios hace, Satanás las puede hacer también. Por ejemplo, nosotros nos asombramos y decimos gloria a Dios cuando hay un enfermo que se sana. Pero saben que los curanderos también sanan. Los brujos, los hechiceros también hacen milagros. Hay cosas que suceden en el mundo que son sobrenaturales y que parecieran ser de Dios, pero no son de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Satanás puede imitar muchas cosas. Muchas cosas nos pueden confundir, pero hay una sola, hay un evento en el universo que no lo pudo hacer hasta ahora nadie. Por voluntad propia, que es resucitar de entre los muertos. Porque todos los demás en quienes creen la gente, los santos, aún los profetas como Buda, como ¿quién puede ser más? Mahoma. Hay una canción que le gusta a David. ¿Cómo es? ¿De quién era? De Redimidos. Está buenísimo, ¿viste? Que la tumba de Buda está ahí. O sea, todas las tumbas están... Por supuesto que no están los cuerpos quizás, pero quedaron muertos. El único que resucitó fue Jesucristo. Amén. El único que se levantó de entre los muertos fue Jesucristo. El único que dio la vida y la vuelve a tomar es Él. Amén. ¿Es tremendo o no es tremendo esto, hermanos? Entonces nuestra predicación, como dice Pablo, no está fundada en una teoría o en un milagro o en un prodigio que se puede imitar o que alguien más puede hacer. Hay algo que destaca la fe cristiana por encima de todas las fe del universo. Y que es que Jesucristo resucitó. No hay otra cosa. Una vez me puse a discutir con un Hare Krishna. Les recomiendo, es muy buena. Después yo salí como relajado, ¿viste? Como si estás nervioso, estresado, discutí con un Hare Krishna. No, mentira. Pero el Hare Krishna me decía, porque yo le digo, nosotros tenemos la Biblia que tiene más de 5.000 años y que nosotros también tenemos, no me acuerdo cómo era llamado el libro de ella, nosotros también tenemos escritos de miles de años donde es palabra de los profetas y que viene de Dios y qué sé yo. Y entonces en un momento le digo, sí, pero ¿sabes qué? El único que resucitó fue Jesucristo. Y ahí no me puedo decir más nada, ¿viste? Pero muchos podrán manejarse por las filosofías orientales que traen paz, alivio y que te llevan a una vida mejor y en armonía con el universo y podés buscarle toda la vuelta que quieras. Pero cuando te morís, el único que te puede resucitar es Jesucristo. Amén. Y seguimos leyendo. Dice, si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no, vuelve a repetir, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y fíjense lo que dice, aún estáis en vuestros pecados. O sea, la resurrección de Cristo tiene el poder de quitar el pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo dice otra versión? Creo que hay alguna que dice digno de lástima. Desdichados. ¿No hay otra? Perdón, ¿qué versículo? El versículo 19. Los seres más desgraciados. Los seres más desgraciados. Claro, ¿te imaginas? Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Los más dignos de lástima. Pobrecitos. Tienen su fe fundada en algo que no tiene sentido, porque si Cristo no resucitó, ¿viste? No tiene sentido nada de lo que hacemos. ¿Para qué estamos acá si Cristo no resucitó? Sí, Mari. Recordar que muchas veces se critica el cristianismo, comillas cristianismo, diciendo que, por ejemplo, se le dice a los pobres que, bueno, que se aguanten el sufrimiento, total, después, en el futuro, van a tener otra cosa, ¿no? Como que es algo para otra vida, no es algo para ahora. Y eso, ah, sí, ahora entendí. es algo ahora Sí. Pero fíjense que está muy bueno lo que vos decís, porque a veces hubo una época del cristianismo que menospreciaban tanto la vida terrenal que no les importaba, y aún la Iglesia Católica se encargó de sembrar esa idea de la pobreza, porque nosotros no tenemos nada acá que nos vayamos a llevar, tenemos todo allá en el cielo. Pero sin embargo la palabra dice que Jesús nos da vida, y vida en abundancia, con todo lo que eso significa. ¿Sí? Pero ¿cuál es el sentido de esa vida? Que no es para nosotros, sino es para Dios y para su obra. Amén. Entonces, si Dios te bendice y si tenés una vida abundante y tenés paz, gozo, felicidad, familia, tenés un lugar donde vivir, tenés algo por lo cual dar gracias a Dios, recordá que no es solamente para vos, sino es para que a través de todo eso vos puedas servir a Dios, sirviendo a otros, salvando a otros, predicando el Evangelio. Amén. Ahora, pero eso era para el final. El versículo 20, Pablo lo afirma y cambia la duda por la afirmación. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién? Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. ¿Cuándo empieza esta vivificación? ¿What? Cuando creemos. Claro, muy bien, cuando creemos. Porque algunos dicen cuando nos morimos allá. No, en realidad nosotros no vamos a morir. Ustedes miren, ya se le chifló. Nosotros no vamos a morir, pero déjenme que sigamos avanzando. Romanos 6.3, alguien lo puede buscar rápidamente, Romanos 6.3 al 5, que lo pueda leer. Ahí vamos a ver una representación de un acontecimiento real, material y físico, que es la resurrección. ¿Simbolizado a través de qué? ¿Quién lo puede leer? A ver, léelo. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte. Hasta el 5. Del 3 al 5. Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados en Cristo y así compartimos su muerte
para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Amén. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del bautismo. ¿Qué decimos nosotros? Cuando vos bautizás, morís. Es la representación para que cuando salís del agua volvés a vivir una nueva vida. Esto se va a efectivizar realmente cuando Cristo vuelva o cuando llegue el fin y todos o resucitemos o seamos transformados, como va a decir ahora. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, está hablando de quiénes van a resucitar. Resucitó Cristo, que es la primicia, o sea, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces fíjense que resucita Cristo y después en su venida van a resucitar los que son de Cristo. ¿Está bien? Más adelante, bueno, ahí habla de la sujeción de todas las cosas a Él y que Él las va a entregar a Dios. En el versículo 29 hay un versículo ahí que Pablo ni pensó los efectos que iba a tener cuando lo escribió. Porque este versículo ha traído discusiones y ha llevado mucho tiempo a los teólogos tratar de entender qué era lo que estaba diciendo. Como yo, de alguna manera, me parece que peco de pragmático, o de simplista, o de no complicarle tanto la vuelta, porque yo he leído mucho sobre este versículo y hay algunos que dicen cada cosa muy retorcidas. Pero hay un comentarista que dijo algo muy como muy coherente y normal, que en esa época había una costumbre pagana que era bautizarse por los muertos. En el versículo 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Porque los mismos que se bautizaban por los muertos decían que Cristo no había resucitado, o que no había resurrección. Entonces, si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene que vos te bautices por un muerto? Porque cuando se predicó el Evangelio en Corinto y la gente empezó a creer y Pablo empezó a enseñar y los discípulos, los apóstoles empezaron a enseñar que el creyere y fuera bautizado será salvo, dice, pero muchos creyeron pero no fueron bautizados, le falta el bautismo, yo me puedo bautizar por el que se murió. Entonces se bautizaban por aquellos que habían creído pero que no se habían bautizado, familiares, amigos, en nombre de ellos para que se salvaran. ¿Se entiende? Lo que está haciendo Pablo no es decir que hay que bautizarse por los muertos, no está afirmando que esto está bien, sino está apelando a la coherencia de la gente que ponía en práctica esto y dice, ¿y ustedes se bautizan por los muertos? Si no creen que Cristo resucitó. ¿Se entiende? Sí, Guillermo. Y después Nacho. Algo similar a lo que están haciendo los mormones. Ellos hacen un sistema así para ver cómo dar una oportunidad al planteo. Es verdad. Nacho, ¿vos ibas a decir algo? Que yo justo había leído el mismo comentario bíblico que hablaba de las costumbres paganas de la época y lo había entendido como que Pablo también le decía como hasta los paganos se dan cuenta que los muertos resucitan y ustedes están diciendo que los muertos no resucitan. Claro, bueno, puede ser. O sea, este versículo ha dado miles de interpretaciones. Hay algunos que son muy enroscados, ¿viste? Yo dije, fuera. Pero porque no es el punto central de lo que Pablo está diciendo, que hay que bautizarse por los muertos. No se puede hacer una doctrina de esto. Ha habido iglesias que lo han tomado como una doctrina, y es más, como mencionábamos recién, los mormones, la iglesia no apostólica, los católicos han tomado de alguna manera esto que dijo Pablo para hacer una doctrina del bautismo por los muertos.
Y hay algunos hermanos curiosos que le interesa saber esto. Moni me preguntó en Facebook, ¿no es cierto? Entonces era necesario que lo podamos aclarar para tener una noción de lo que está hablando, ¿no? Que está bueno preguntar y está bueno examinar, como dice la palabra, ¿no? Hay que examinarlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Lo bueno de esto no es si hay que bautizarse por los muertos o no, si se puede o no se puede. Lo que está hablando Pablo no es eso. Pablo está hablando de la resurrección. Amén. Y de creer en que Cristo resucitó. Ahora, más adelante, habla de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, que no vamos a entrar de lleno en eso porque ya me quedan 5 minutos nada más. Vamos al versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo? Que la resurrección no va a ser con nuestros cuerpos actuales. No es que vamos a resucitar con los mismos cuerpos que teníamos. Es por eso que yo no me preocupo por... No, mentira. Señor me perdone, tengo que rendir cuenta después. Pero sí dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos, tanto los que murieron como los que no murieron, van a ser transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Wow! Lo que muchos por ahí están en duda, no entienden, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo cuando el Señor vuelva? Va a ser un cuerpo, por lo que dice acá, inmortal. Porque no va a estar, como dice, va a ser incorruptible. O sea que no va a envejecer, ni va a haber muerte, porque vamos a ser eternos. Amén. Ahora va a ser un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos ahora, o va a ser... O vamos a ser espíritus, como... ¿Viste? Tipo Gasparín, así. No vamos a tener pierna, una colita así que andamos flotando por el aire. ¿Cómo se imaginan, hermano, ustedes que va a ser el cuerpo glorificado, del que habla? A Jesús cuando resucitó. Muy bien. Exactamente, Lidia. Fíjense, cuando Jesús resucita tenía un cuerpo incorruptible, espiritual, pero comía. Es más, cuando Tomás se pone en duda a ver si era el Señor, dice, si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y cuando aparece Jesús, le dice, mete la mano en el costado. O sea, era de carne y hueso. Y Jesús mismo, cuando se aparece, dice, un espíritu no come como ustedes ven que estoy comiendo. Eso me dio una paz a mí porque dije... Y también dijo Jesús, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que vuelva en mi reino. Entonces, hermanos, ¿saben lo que va a ser la comida celestial? Y algunos dicen, bueno, ahí no va a ser necesario hacer dieta, ni nada. Estamos a perdón, Señor. Pero la verdad, esta es la verdad, hermanos. Más fuera de todo chiste o de toda broma, van a ser cuerpos glorificados, pero cuerpos al fin. Como el del Señor Jesús, como dijo Lidia. Cuando Jesús resucita, se junta con los discípulos, se junta a comer, le tocan el cuerpo, lo ven, lo escuchan, pero tenía ciertas particularidades espirituales, que por ejemplo,
Claro, porque cuando se juntan los discípulos están ahí y dice que estando la puerta, y aclara, estando la puerta y las ventanas cerradas, aparece Jesús en el medio. De fisonomía diferente, porque no reconocen cuando iba caminando en el camino. Claro, exactamente. ¿Qué dicen atrás ahí? Claro, porque evidentemente ese cuerpo glorificado era diferente al cuerpo físico que tenía antes de morir. Bien, ahora dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El miedo a la muerte acá desaparece, porque entendemos que la muerte fue vencida por Cristo en la cruz y cuando Cristo vuelva nosotros vamos a resucitar y si estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¡Wow! Por eso, gracias sean dadas a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dar gracias. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por este nuevo cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, Pablo dedica 57 versículos a la teología y un versículo poderoso a la práctica. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Nos quedamos mirando el cielo diciendo cuándo volverá el Señor, que quiero ver cómo será mi cuerpo glorificado? ¿Quiero atravesar paredes y volar? ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? Dice el versículo 58. Así que, ahora entendemos. Por lo tanto, entendiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano nuestro trabajo en el Señor? Porque justamente cuando resucitemos, la gloria va a ser resucitar. Pero después de la resurrección, hermanos, vamos a ser premiados o juzgados según nuestras obras. Resucitamos, nos salvamos, vamos al cielo, pero hay un juicio. Y ese juicio va a ser conforme a nuestras obras. No va a ser un juicio de salvación, pero va a ser un juicio para premiar según las obras. Pero para que ustedes no me miren así, leemos rápidamente unos versículos, ¿sí? Y terminamos. Romanos 2.6, ¿quién lo puede leer? Nacho. Efesios 2.10. Efesios 2.10. Ahí, ¿cómo te llamamos? Daniel. Tito 2.14. Tito. César. 2.14 y 3.8, César. Apocalipsis 2.26. ¿Quién Apocalipsis? Allá Marisa. Y Apocalipsis 20:13, Jesús. Vamos a ver, así rápido. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahí está. Vamos a la cola para ir a cobrar y a ver qué obras hiciste. Porque mientras esperabas la resurrección, estuviste trabajando incansablemente en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor iba a tener una paga. Porque no es en vano el trabajo del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice el otro, Efesios 2.10? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entendamos que la salvación no es por las obras, ¿sí? Lo sabemos. Tito 2.14 y 3.8. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Y el 3.8? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, fíjate lo que dice ahí. Quiero que insistas en esto. Que se ocupen, ¿qué? En buenas obras. Amén. Apocalipsis. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de Padre. ¿Qué versión es esa?
¿Y alguien tiene ahí la Reina Valera o la...? ¿Cuál era? 2.26, Apocalipsis 2.26. Porque quiero que diga la palabrita de 4 letras. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad y la nación. Al que venciere y guardare mis obras, dice, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo dije obra. Qué cosa. Sea fariseo. Y Apocalipsis 20, 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. Muy bien, ahí estamos viendo, o sea, el apóstol Juan vio lo que Pablo enseñaba, en una visión, cómo iba a suceder la resurrección. Yo no sé si ustedes pensaron si los que desaparecieron, los que se quemaron, y los que tiraron la ceniza al mar, y los que se ahogaron, ¿cómo? Y dice, y el mar entregó los muertos. Y fueron llevados para el juicio de las obras. ¿Sí? Va a haber un juicio de salvación y va a haber un juicio de las obras donde Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. ¿Vas a cobrar en el cielo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo buenas obras? ¿No estás haciendo buenas obras? ¿O todas las obras que haces son para vos? Las buenas obras, está bien, nosotros hacemos obras para nosotros, que está bárbaro, pero las buenas obras tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en el mundo, lo que Dios quiere hacer en la iglesia, con otras personas. Tiene que ver con el otro, no conmigo. Amén. Todo este trabajo del que habla Pablo en 1 Corintios 15, 58, ese trabajo que no es en vano, es un trabajo para el Señor. Es el trabajo del Señor, es la obra del Señor. Y la obra del Señor tiene que ver con el mundo y con la iglesia. Tiene que ver con los incrédulos y con los creyentes. Tenemos que servirnos unos a otros y servir al mundo que se está perdiendo. Amén. Y eso es contabilizado en el cielo. Por eso dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Había otros versículos que tenía para compartir, pero no quiero robar más tiempo. Y quiero que oremos por esto, para que nos ocupemos. Como decía Pablo, esa palabra me pegó. Que Pablo le dice a Tito, insiste en estas cosas. Viste, que los creyentes se ocupen de buenas obras. Hermanos, tenemos que ocupar nuestra vida en la obra del Señor, sirviendo a nuestros hermanos y sirviendo al mundo que se está perdiendo. Por supuesto trabajamos, estudiamos, pero la idea del ir es mientras vas yendo, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, tenés un objetivo en la vida, que es hacer la obra del Señor, sabiendo que vas a resucitar. Amén. Por eso dice el versículo 58, así que, por lo tanto, ¿sí? Si vas a resucitar, entonces ocupate de buenas obras. ¿Por qué? Cuando resucites, vas a ir al Señor y el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Oramos, hermanos, vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, esta palabra que nos infunde aliento, esperanza, que nos da la seguridad y la firmeza de que tú vas a volver. Gracias. Se puede poner en duda un montón de cosas, pero nunca pondremos en duda que Cristo resucitó. Y decimos, como dijo Pablo, mas Cristo ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza, es lo que esperamos, es lo que creemos, es lo que nos mantiene firmes y activos, constantes en la obra del Señor, trabajando, a pesar de las dificultades, los problemas, las tribulaciones, como está pasando ahora con mi familia, con mi hermano Gabriel en Ensenada, con la iglesia. Señor, la iglesia es tuya, no es nuestra, Señor, y nosotros bendecimos tu obra y creemos, Señor, que tú tienes un propósito aún mayor en todo esto. Quizás nosotros no entendemos o no lo vemos hoy, pero Señor, nos mantiene firme la esperanza de que un día tú vas a volver y nos vas a llevar contigo. Y el día que nos juzgues según nuestras obras, encuentres, Señor, y encontremos nosotros en nuestro haber muchísimas obras que hicimos para ti, porque sabemos que nuestro trabajo para ti
no es en vano. Todo lo que hemos hecho para ti y por ti, Señor, está intacto en nuestra cuenta en los cielos, Señor, y está acrecentando nuestras riquezas donde vamos a vivir eternamente, que es en tu presencia, en los cielos, en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial de Dios. Señor, gracias por este entendimiento, gracias por esta palabra, gracias por esta seguridad y esta firmeza con la cual nos mantenemos hoy, creyendo, Señor, y esperando verte volver. Y si no hemos podido continuar con nuestra vida y estemos sepultados, sabemos que, Señor, seremos levantados entre los muertos con un nuevo cuerpo glorificado para verte venir buscando a tu iglesia, Señor. Gracias por esta esperanza, por esta fe, porque esta es la firmeza y la seguridad que nos hace predicar el Evangelio y que nos hace seguir firmes y constantes en tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Impresionante.